Tienes la fe que nunca, nunca falta, cuando ruge en derredor la tempestad. Eres tú victorioso en tus conflictos, cuando el tentador te quiere asaltar. Has hallado la paz de Jesucristo, permaneces en la verdadera vida. Tu confianza en Cristo pone en el sitio de oración, la victoria te asegura en la ley. Bendito sea Dios, Él nos asegura la victoria siempre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la victoria y nos das la fe que nunca, nunca falta cuando ruge en derredor la tempestad. Los has hecho victoriosos en los conflictos y hoy podemos decir una vez más, Padre, muchas gracias por ese amor maravilloso, extraordinario con que nos has amado, Padre. Muchas gracias también porque ha llegado el momento de escuchar tu consejo. Gracias, Padre bendito, por la vida de cada uno, que tu palabra lleve fruto en abundancia desde el pequeñito hasta el mayor, en todo tu pueblo, Padre eterno. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y rogamos que asimismo, Padre, donde quiera que sea oído también este mensaje, sea de grande bendición a cada uno. Te damos gracias por Cristo Jesús y rogamos, Señor, habla que tu pueblo escuchamos. Amén, amén. Bendito y alabado sea Dios, bienvenido a este momento hermoso en que continuamos con la serie de esta escuela dominical, el carácter de la vida de fe, de Abraham. Ahí estamos mirando, y ese tema estamos tocando, el carácter de la vida de fe. Hoy nos corresponde mirar que no se enflaquece, como en la vida de Abraham, él no se enflaqueció en la fe. Bueno, pues también para nosotros este consejo hermoso, el carácter de la vida de fe. No se enflaquece. La vida de fe no se enflaquece. Puede pasar luchas, pruebas, adversidades, pero Dios es fiel. Él es el que nos ha dado esa fe viva para poder ser más que vencedores. Vamos a leer Romanos 4, versículo 19. Dice: y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Y no se enflaqueció en la fe. Se cuenta que había una hermana que oraba mucho por sus hijos que eran incrédulos. Pasaron muchos años y parecía que cada día el vicio los hundía más. Sin embargo, ella permaneció firme en su fe. Confiando en las promesas del Señor, continuó orando. Y ya nada más le falta uno que se entregue a Cristo, porque empezó a llegar el primero, luego hacia el segundo, y todos de los 10, solo falta uno, que por la fe seguramente llegará. Bueno, pues también, cuando miramos la vida de Abraham en la Biblia, la vida de muchos personajes bíblicos en la Biblia, nos damos cuenta cómo es la vida de fe, y cómo esa vida de fe levanta, fortifica. Esa vida de fe trae resultados, esa vida de fe es especial. Caminar con Dios por la fe y en la fe vale la pena. Vale la pena porque veremos grandes cosas. Dice la Escritura en Hebreos 11, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Él se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En este versículo que acabamos de leer, dice que Abraham no se enflaqueció en la fe, aunque su cuerpo ya era muy avanzado en edad. Para Abraham no importó eso. Él no consideró que su cuerpo estuviera muerto. Ya de 100 años para procrear, pues ya era muy difícil. En el sentido humano, se puede decir que hasta imposible, pero al que cree, dijo el Señor bien, al que cree, todo le es posible. La vida de fe tiene un carácter
características básicas en la vida del ser humano que vive la fe de Jesucristo, que vive la fe en Dios. Algo precioso, algo maravilloso de parte del Señor. No se enflaqueció porque él se aferró a la promesa de Dios. Si Dios dijo que le iba a dar un hijo, él creyó. Aunque fuera él de 100 años y su mujer de 90. Él creyó a Dios, se aferró a Dios, se aferró a la promesa de Dios. Porque el carácter de la vida de fe es que la fe no se enflaquece. La vida del ser humano que vive en la fe de Dios no se debilita. Porque su fe no está fundada en palabra humana, en promesa humana. Porque la fe del que vive la fe de Dios y la fe en Jesucristo y la fe en Dios no está depositada en el hombre, ni en las circunstancias de la vida, ni en los años que tenga, sino en la fidelidad del que lo prometió. Promesas de Dios, todas son fieles, todas. Aunque haya conflictos, aunque haya situaciones que muchos en el mundo pueden decir, no puede ser, eso ya no es posible. Bueno, para el mundo y para la gente sin Dios hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible, todo es posible. Y el que cree en Dios va a ver maravillas de parte de Dios. El que cree en Dios verá milagros suceder. Abraham no se enflaqueció en la fe. Esa frase significa que no se debilitó, como le pasa a una persona cuando enferma, cuando pierde su fuerza espiritual, su fuerza interior. Abraham esperó el cumplimiento de la promesa de Dios y a ello se aferró. Dice Hebreos 6:15, y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Con largura de ánimo. Longánime el hombre, ¿verdad? Pasara lo que pasara, él confiaba. Dios dijo, Dios hará. Pero ha pasado mucho tiempo, Abraham. Dios dijo y él tiene su tiempo. Imagínese a Abraham, confiando en Dios, con largura de ánimo. No con tristeza y será y no será, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Fiel es el que promete, cuando es Dios el que lo promete. Abraham tampoco consideró la matriz muerta de su esposa. No dijo, pues ya mi mujer, ya la costumbre de las mujeres ya pasó. No, hermano y amigo. Abraham creyó y se aferró a la promesa de Dios, teniendo la esperanza firme en el Señor. Pero cuando miramos el ser humano, aún el que conoce a Dios, tiene momentos difíciles. Momentos como lo que dice el canto. El canto dice, eres tú victorioso en tus conflictos, cuando el tentador te quiere asaltar. También dice el canto, tienes la fe que nunca falta. Cuando ruge en derredor la tempestad. Bueno, a propósito, hablando de tempestad, el apóstol Pedro nos narra San Mateo capítulo 14, versículo 30, lo siguiente. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjense, cualquiera dirá, ay, ese Pedro perdió la fe, flaqueó, pero no perdió la fe. Había conocido a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Lo había conocido, era su maestro. Pedro era discípulo del Maestro Divino. Pero cuando el Señor mira a Pedro diciendo, Señor, si tú eres, porque tenía duda y pensaban que era un espíritu, si tú eres, Señor, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. El Señor iba caminando sobre las aguas y Pedro pide lo mismo. Desciende, Pedro. Y
Y Pedro descendió y empezó a caminar sobre las aguas. Esa fe que solo Dios puede premiar. Esa fe que permitió a Pedro caminar sobre las aguas. Es la fe en Dios. Pero cuando el ser humano quita la mirada del Señor y mira a la tempestad de problemas, de adversidades, de luchas, de pruebas, del que dirán, mejor creo que me regreso. No, es que es bien difícil. No, es que cuando nosotros dejamos de mirar al Señor y miramos los problemas, miramos las adversidades, miramos como Pedro la tempestad, miró las aguas, miró donde iba caminando sobre las aguas, pero dejó de mirar al Señor y se centró en otras cosas. ¿Qué pensaría Pedro? ¿Qué ha pensado usted cuando va caminando en medio de los problemas? Cuando parece que en su oración no hay una respuesta como la que usted esperaba o la que ya le urge que venga. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? ¿Qué le pasó a Pedro? Flaqueó por un momento. Y por ese momento de flaqueza se comenzó a hundir. Después el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Cuando hay problemas, adversidades, cuando las tormentas de la vida quieren azotarnos, es tiempo de confiar, no de dudar, de tomar las promesas, no mirar nuestro propio caminar en medio de las situaciones adversas. Hay que mirar a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Si nos falta fe, Él nos puede aumentar la fe, Él puede fortificar nuestra vida, Él siempre nos escucha. Porque un momento de flaqueza puede hacernos sentir que nos hundimos. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha sucedido? Parece que no hay respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me responde? Sí te responde. Pero mira a Jesús, míralo a Él, confía en Él, espera en Él y Él hará. Mira a Dios, Dios es fiel, Él no cambia. Somos nosotros los que luego perdemos la visión, la mirada. Hay que poner nuestra fe en Dios. Pedro flaqueó un momento. Y cuando él flaqueó, cuando él dudó, se comenzó a hundir. Pero él conocía al Maestro Divino. Había visto maravillas del Señor y sabía que el Señor era su respuesta y su solución. Así es la vida del que lleva una vida de fe. La deposita en el Señor y el Señor sabe premiar a los que le buscan con fe. Cuando Pedro se comenzó a hundir, no empezó a manotear, o si sabía nadar, bueno, al cabo que yo sé nadar, no. Porque a veces las adversidades nos parecen nublar la visión. Yo no sé si Pedro sabía o no, pero es muy posible que Pedro sabía nadar. Sin embargo, en ese momento, la vida de fe se manifiesta. El carácter de la vida de fe se manifiesta cuando Pedro dice, Señor, sálvame. La vida de fe no está cimentada en uno, está cimentada en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Es importante comprenderlo. El carácter de la vida de fe se manifestará en todo momento, siempre que miremos al Señor y clamemos a Él. Siempre que fundemos y fundamentemos nuestra vida y nuestra fe solo en el Señor. Él todo lo puede. Para nosotros puede haber imposibilidades, hablando humanamente, pero no cuando creemos en Dios, no cuando depositamos todo en el Señor. Él lo dijo, al que cree, todo le es posible, porque el que hace lo imposible posible es Dios, no nosotros, es Él. Pero el carácter de la vida de fe se muestra en la adversidad, se muestra en las tormentas de la vida, se muestra cuando para todos parece imposible, pero nosotros depositamos todo en Dios.
Hay cosas que parecen imposibles, pero no lo son para Dios. Para Dios no lo son. Y cuando nosotros necesitamos algo, y ese algo nos lo otorga Dios, para nosotros tampoco será imposible. Pero también miremos el ejemplo del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer. Dice, habla de cómo él le dijo al Señor, y así dice, ¿verdad? Él lo escribe en este capítulo 12 y dice, 3 veces le he rogado al Señor que se aparte de mí, porque había un aguijón que lo estaba constantemente asaeteando. 1, él había comprendido que era un aguijón, un mensajero de Satanás. Número 2, había comprendido que es para que él no se enalteciere sobremanera a causa de las revelaciones. Él tenía muchas bendiciones, pero él sabía que aquel aguijón tenía un propósito, evitar que él se enalteciera, se enorgulleciera, y eso lo fuera a apartar de Dios sin duda. Para que la gloria no fuera que él se la tomara para él. ¿Qué cosas pasan a veces? Pero el apóstol comprendió esto. Pero sintió la lucha difícil. Se cree que era una enfermedad de sus ojos, y él le rogó al Señor 3 ocasiones que ya esto se aparte de mí. Unos dicen que llegó a sentirse que ya no podía y le rogaba al Señor porque hasta ahí sentía que había llegado. En 3 ocasiones. Otros expresan también, mirando este pasaje, y dicen, es que ya no aguantaba lo duro, y 3 ocasiones le había dicho al Señor que ya no aguantaba aquel aguijón, que era tiempo que se apartara de él ese aguijón. Pero en cualquiera de las 2 circunstancias, lo cierto es que el apóstol Pablo también experimentó la flaqueza. Pero lo más hermoso es que experimentó, luchó, aguantó y a veces sintió que ya no podía, pero sin embargo también entendió el propósito de aquella flaqueza. Nada pasa porque sí. Dios tiene propósitos y a veces permite una circunstancia u otra para mostrarnos su poder. Miren cómo dice esta partecita de 1 Corintios 12. ¿Qué le respondió el Señor? Dice que le respondió, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. ¿Y qué es lo que él entendió? Bueno, vamos a ver qué expresó. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Porque él sabía ahora que en esa flaqueza la potencia de Dios estaba en su vida, que iba a poder, que iba a aguantar, que iba a triunfar, no iba a quedar postrado ante esa lucha, no, porque la potencia de Dios se perfeccionaría en esa flaqueza que él tenía, en esa debilidad cuando él dice, ya no puedo, ya, Señor, ya basta, ya son 3 veces, es la tercera que te pido, Señor, que ya se aparte esto de mí. Señor, ya no puedo, ya no puedo seguir. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi potencia en tu flaqueza. Y entonces él entiende, entonces mi flaqueza obra la potencia de Dios en mi vida. Entonces mi flaqueza, mi debilidad, mi tercera ocasión ya, pero ahora el Señor me da una respuesta y me dice que su potencia se perfecciona en mí. Entonces yo quiero que habite su potencia en mí. Y dijo, me gloriaré, me gozaré más en mi flaqueza, en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. Porque ya no obro yo, sino la potencia de Dios en mí. Qué bonito pudo entender el apóstol Pablo. Ya no obro yo, sino la potencia de Cristo en mí. Me voy a gloriar entonces en mis flaquezas para que habite en mí la potencia de Cristo. Para que no sea yo el que tenga las respuestas y las soluciones, sino el Señor en cualquiera de mis flaquezas, en los momentos más difíciles, en los momentos en que siento no poder. Señor, que sea tu potencia manifestándose en mi vida.
Y entonces dijo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no obro yo, sino la potencia de Cristo en mí. ¿Cuántas flaquezas, amado hermano, hermana, amigo que me está escuchando? ¿Cuántas debilidades? Y en todas ellas Dios nos da la victoria. Se necesita que dejemos que Dios actúe, que nos depositemos en Él para que Él nos dé el triunfo y la victoria, que Él nos guíe, que Él nos enseñe qué debemos hacer. Su potencia en nosotros nos guía, nos capacita, nos fortalece, pero a veces solo queremos actuar nosotros. No va a pasar nada, y pasa. No sucede nada, y sucede, y no es para bien. No, yo voy a aguantar, yo no soy como los demás. Y tropieza y cae. Yo no soy como fulano, yo sí voy a poder. Y resulta que no pudo. Es que tenemos que depender de la potencia de Dios en nosotros. Pero ¿cómo habitará en nosotros la potencia de Cristo sin darle libertad a Él? ¿Cómo habitará en nosotros la potencia de Cristo si no obedecemos? ¿Cómo habitará la potencia de Cristo si no le damos libertad al Espíritu Santo? Si no nos llenamos de Él. Si es de lo que menos importa, de lo que más se olvida en nuestra vida, no, pues así no se puede. Necesitamos buscar esa potencia del Espíritu de Dios. Dejar que Dios actúe en nosotros, obedecerle, creerle a Dios, confiar en Dios, aunque parezca imposible, no miremos a las circunstancias, miremos al Señor. Cuando vienen las tormentas de problemas, de pruebas, de luchas, de adversidades, no dejemos de mirar al Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Él nos aumentará la fe, nos fortificará en la fe, nos premiará al confiar en Él, al esperar en Él. Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe triunfamos. Si hay cosas que sentimos que no podemos, que hasta ahí llegamos, que no podemos triunfar en esto o en aquello, llenémonos de la potencia de Dios, de la potencia de Cristo, de la potencia del Espíritu Santo. Y triunfaremos, venceremos, humillémonos ante la poderosa mano de Dios. Oremos, Padre eterno. Estamos delante de ti, Padre bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.